Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al seminario online Amarse a sí mismo para amar de verdad. Los saluda Sergio Quiroga Morla. Es un gusto tenerlos ahí participando de este seminario que va a ser breve, va a durar un mes, pero lo que vamos a ver nos va a llevar a lo mejor mucho tiempo. Vamos a poder practicarlo durante mucho tiempo o hasta que logremos el objetivo que queremos, que es el de estar bien con nosotros, de aceptarnos y de conocernos y estar bien, en un estado de paz, de armonía, de felicidad con nosotros mismos, valorándonos y queriéndonos a nosotros mismos como base para un bienestar general a todos los niveles. Entonces les doy la bienvenida, les cuento que es un seminario que va a tener durante 4 semanas, vamos a tener 4 materiales distintos. Van a recibir o van a poder acceder, digamos, cada semana a un tema y van a poder hacer consultas a través de mail de lo que, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer llegar a través de un mail o, bueno, depende de qué parte me escriban, tal vez a través de otros medios. Pero básicamente me mandan un mail si tienen alguna duda. En la primera semana vamos a hablar justamente en esta entrega del conocerse a sí mismo, que es la base fundamental para el amarse a sí mismo, porque no nos podemos querer si nosotros no nos conocemos primero, si no sabemos bien quién somos y cómo somos. Entonces, primero que nada necesitamos conocernos. Luego, en la segunda semana vamos a charlar de una vez que nos hemos conocido, cómo aceptarnos a nosotros mismos, que eso es algo que, si bien conocerse es difícil y estamos toda la vida conociéndonos, aceptarnos a veces es mucho más difícil, pero nada imposible. Después vamos a aprender en la tercera semana a cómo ir soltando aquellas cosas que ya no nos sirven, y en la cuarta, al final, vamos a desarrollar un poco cómo podemos, a partir de este trabajo que hemos hecho, cómo podemos edificar una nueva vida a partir del amor a uno mismo y a partir de reconocerse, de quererse y de elevar la estima hacia uno mismo y hacerse amigo de uno mismo realmente, que es el objetivo de este seminario, o hacerse mucho más amigo aún de lo que somos. Bien. Entonces vamos a comenzar diciendo que este es un tema que aparece mucho en las consultas. La mayoría de los problemas que tenemos frecuentemente son causados por la falta de amor a uno mismo, porque estamos como peleados con nosotros mismos, estamos enemistados, no nos tratamos bien, no confiamos en nosotros. Tal vez tenemos un amigo al cual lo entendemos, le aceptamos sus cosas positivas y sus cosas negativas, lo comprendemos, lo alentamos, le ayudamos, le hablamos bien, le tenemos paciencia, le tenemos tolerancia. Pero cuando se trata de nosotros mismos, es como dice el refrán, no hay peor verdugo que uno mismo, y pareciera que a nosotros no nos perdonamos nada y nos cuesta mucho hablarnos bien, pensar bien de nosotros y comunicarnos con nosotros mismos desde un lado positivo o de una forma positiva. Entonces, lo primero que aparece muchas veces en las consultas en forma encubierta es este tema de la falta de valoración de uno mismo, que no es una cuestión de autoestima baja, hay gente que tiene la autoestima alta pero no se ama a sí mismo también. Entonces no es me creo que soy bueno y basta, no es así. El amarse a uno mismo es una forma de vida, es una filosofía de vida, es una creencia, es algo que es un estilo, es una forma de vivir, es una concepción
que tenemos de lo que es la vida. Es un paradigma distinto al que tiene la mayoría de la gente. ¿Mm? Muy bien, generalmente confundimos lo de amarse a uno mismo con lo de amar a otros a costilla nuestro, o el tema de sacrificarnos por los demás, porque nos han dicho, nos han enseñado de que primero están los demás y después estamos nosotros, y que si nosotros nos queremos a nosotros mismos o nos preocupamos mucho de nosotros, somos egoístas, o no nos adaptamos, o no somos buenas personas, o socialmente no somos un ciudadano correcto porque no estamos al servicio de los demás. Y eso nos lleva muchas veces, como vamos a ver más adelante, a, entre comillas, sacrificarnos por los demás, y no nos desarrollamos nosotros como personas. Entonces, yo encuadro esto del amarse a uno mismo como parte del trabajo nuestro individual, espiritual, de crecimiento, como el desarrollo personal. O sea, una persona que no se ama a sí mismo no puede ayudar a los demás, no puede ayudar a los que están alrededor suyo, al contrario, es una carga para los demás. En algún momento se transforma en una carga para todos. Entonces, si queremos ayudar a otros, lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos profundamente, y cuando logremos un estado de armonía, de paz y de felicidad, entonces desde ahí y solamente desde ese estado vamos a poder ayudar a otros, a los que nos rodean. Es más, sin hacer muchas cosas, solamente con nuestra presencia, solamente con nuestra energía, nuestro campo magnético, vamos a estar influyendo en los demás en forma positiva. A veces ni siquiera hace falta la palabra. Y con el ejemplo de vida se puede ayudar mucho, pero para eso uno tiene que trabajar en uno mismo. Y uno de los aspectos básicos y principales es este de quererse uno mismo. Muchas veces es más sencillo ayudar a los demás que trabajar en uno mismo. Entonces he visto mucha gente que por ejemplo, ayuda a los chicos de África, o tiene un niño apadrinado, o envía una donación a no sé quién, a qué organización para niños, y resulta que después maltrata a sus hijos, tiene un trato inadecuado, inapropiado con los hijos que los tiene ahí todos los días enfrente suyo. Entonces es más fácil a veces decir que ayudamos a los demás, dar una limosna o hacer una contribución a una fundación, que realmente comprometerse con uno en el trabajo interno de conocerse, de verse, de observarse y de ir evolucionando. Entonces, cuando decimos amarse a sí mismo, para amar de verdad, justamente estamos en ese concepto, el de que para ayudar a los demás, para amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos, partir de una situación de no carencia, porque muchas veces por la carencia nuestra, que lo vamos a ver más adelante, por nuestra propia carencia afectiva, nosotros nos empeñamos en ayudar inconscientemente para recibir también algo que nosotros no tenemos, porque no lo hemos proporcionado a nosotros mismos, que es justamente el amarse a nosotros mismos. Entonces, cuando el amor no viene de nosotros, no lo tenemos que proporcionar a partir de lo que nos encontramos alrededor, y entonces lo buscamos en los demás. Bien, entonces vamos a empezar a transitar este camino. Espero que estés muy bien y que lo estés disfrutando, y que si tienes alguna duda me la comuniques por mail.
Antes que nada te voy a pedir que hagamos un primer ejercicio. Este ejercicio se llama Descríbete a ti mismo. Hoy están muy de moda los famosos perfiles de las redes sociales. En todos lados tenemos que llenar un perfil, decir cómo somos, escribir sobre nosotros. Entonces, este ejercicio es para que te tomes unos minutos en un papel o en el ordenador, donde quieras apuntar, escribas una pequeña descripción de ti mismo, de cómo eres, de si tuvieras que contarle a otros cómo eres, cómo te describirías a ti mismo, qué les dirías de ti. Si tuvieras que redactar un perfil tuyo, una síntesis de 4 o 5 características, entonces, cómo eres físicamente, cómo eres a nivel de salud, si eres una persona sana o no, cómo eres intelectualmente, cómo eres emocionalmente, en qué cosas eres bueno, en qué otras no, o sea, qué características personales tienes, todo lo que quieras contar en una pequeña descripción de ti mismo. Entonces el ejercicio, la consigna es comenzar a apuntar una pequeña descripción, por lo menos unos 5 características o aspectos de ti mismo que crees que pueden graficar o explicar a otras personas cómo eres tú. Para Muy bien, estamos en la primera parte del curso Amarse a sí mismo para amar de verdad. Y esa primera parte le hemos puesto conocerse a sí mismo. Acabas de hacer un ejercicio que es describirse a sí mismo. Y si no lo has hecho todavía, te recomiendo que lo hagas primero, que vuelvas hacia atrás, detén el video, vuelve hacia atrás, tómate unos minutos y haz el ejercicio, porque realmente es muy importante que lo hagas. Entonces para acá la cinta y vuelve atrás a hacer el ejercicio. Si ya lo has hecho, has escrito unos párrafos, unas características tuyas, dijimos no menos de 5 características, entonces has escrito lo que crees que eres o cómo crees que eres, y en realidad la mayoría de las veces el conocerse a sí mismo, que es la base del amarse a sí mismo, no consiste en hacer una descripción de uno mismo o saber las características que uno cree que tiene. El conocerse a sí mismo es otra cosa que vamos a analizar en más detalle. Lo que hemos escrito son las historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos y le contamos a los demás de lo que somos nosotros mismos o de lo que creemos que somos nosotros mismos. La mayoría de esas historias o de esas características son características que nos han dicho que somos desde chicos y que nosotros hemos creído, hemos aceptado y vamos por la vida pensando que somos de esa manera o de otra, o que tenemos tal o cual característica, o que podemos hacer tal cosa o no podemos hacer tal otra, porque de chico nos han ido diciendo qué es lo que, cómo somos y qué cosas podemos y qué cosas no podemos. Entonces, es muy importante darse cuenta de que una cosa es el ser que somos, y otra cosa es las personalidades, el yo, el ego o el vehículo
este o la nave esta que nosotros estamos conduciendo, o que el ser conduce, o que debería conducir, que está conformado por este cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y todos los demás cuerpos sutiles que hemos hablado tantas veces, que conforman a nuestra personalidad. Entonces, una cosa es lo que cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos y nos hemos identificado con esa descripción, tal vez no estamos hablando desde el personaje, desde un personaje que hemos construido desde niños y que decimos, este soy yo, o así soy yo. Pero la mayoría de las veces esos conceptos no son propios, sino que son conceptos que hemos recibido de otros, nos han ido diciendo que somos de una manera, que somos de otra, y la hemos ido creyendo, y a veces las hemos ido reforzando y la hemos ido, si la hemos ido corroborando en los demás. Entonces, con más razón, que nos hemos creído que somos de esa manera o que somos así. Cuando todo eso generalmente forma parte de un yo o de un ego que hemos creado en función de lo que nos han dicho los padres, lo que nos han dicho en la escuela, lo que nos han dicho en el barrio, lo que nos han dicho en la ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, y lo que tenemos grabado de nuestros ancestros. Entonces, una cosa es el personaje que nosotros a veces no somos conscientes de que hemos creado un muñeco que creemos que tiene determinadas características, y a veces no nos damos cuenta de que estamos identificados con ese muñeco y actuamos pensando que somos ese muñeco. Me acuerdo, y siempre pongo de ejemplo, el agente 086, el famoso Smart de la serie de los años 60, que ese actor, el actor que hizo del agente 86, nunca más pudo hacer ninguna película porque la gente lo identificaba con el agente 86. Y era como que ya se había transformado la persona, que no me acuerdo del actor ni como Don Adams, creo que se llamaba. Ya se había transformado, la persona se había transformado en el personaje. Entonces, yo creo que se había identificado tanto que terminó siendo toda la vida el agente 086 y no el actor, Don Adams. Es más, creo que no sé si hizo alguna otra película, alguna otra serie, alguna otra cosa. Entonces, eso es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Vamos edificando un muñeco, lo hacemos crecer, inventamos un personaje, ayudado por los demás, obviamente. Lo hacemos crecer, y una vez que lo tenemos, que ha crecido ese muñeco, lo hemos alimentado y nos creemos que somos ese muñeco. Y no nos damos cuenta de que nuestro verdadero ser es el que está por detrás de eso y por encima, y el que debería conducir a ese ego para que hagamos lo que tenemos que hacer en esta existencia. Por eso en la psicología aparece el concepto del self-concept, o el concepto de sí mismo. Y es muy interesante porque una cosa es lo que nosotros somos realmente, que es este ser al que aludíamos. Otra cosa es lo que creemos que somos, que es cuando estamos en un estado de conciencia más básico, más primitivo, creemos que somos esa descripción que hemos hecho. Y por otro lado está la persona que los demás creen que nosotros somos. O sea, el verdadero ser, el que creemos que somos, está el que los otros creen que soy. Y después estará también el que nosotros creemos que los demás creen que somos nosotros. Y a veces pueden ser totalmente distintos esos personajes.
Entonces uno es el verdadero ser, otro es el personaje, otro es lo que ven los demás de afuera y otra cosa es lo que nosotros creemos que los otros ven de afuera. Y de acuerdo a eso, a cómo nosotros nos vemos o la descripción que hacemos de nosotros mismos, las creencias que tenemos acerca del personaje que hemos creado, va a ser lo que nosotros atraemos a nuestra realidad. Porque si pensamos que somos una persona limitada y defectuosa y con pocas virtudes, vamos a atraer hacia nosotros amenazas de todo tipo, vamos a atraer problemas. Y si pensamos que somos una persona afortunada, capaz y valiosa y un sinfín de otros atributos, entonces vamos a atraer hacia nosotros lo que pensamos que nos merecemos, que es lo mejor. Entonces, esa construcción es muy importante. Ahora, ¿cómo se construye ese muñeco? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, con el amor a sí mismo? Es muy importante y está relacionado de la siguiente manera. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder amar. Si nosotros no nos conocemos o vivimos pensando que somos una descripción de algo que realmente no somos, vamos a encontrar sufrimiento. Y en este tema, por ejemplo, el sufrimiento diario o de la angustia de vivir, que se experimenta muchas veces, me gusta mucho el concepto de una psicóloga y médico psiquiatra alemana que nació por allá por el 1885 y falleció en 1952, Karen Horney, que habla mucho de la neurosis y habla de que los seres humanos nacemos neuróticos y que nos vamos recuperando de esa neurosis a través de lo que recibimos de niños, de nuestros padres y del entorno y del afecto que podemos recibir y del amor que recibamos, y en función de eso va a ser cómo nos vamos a desempeñar en el futuro. Ella dice exactamente que si falta calor por parte de los padres en el contacto con sus hijos, eso origina en estos niños estados de frustración, intimidación y hostilidad. Entonces esa hostilidad que a veces los niños experimentan, nosotros la prohibimos, la condenamos, entonces la reprimimos y cuando termina siendo reprimida, luego se va a mostrar en fantasías que hace la persona de daño personal y en conductas sociales que tal vez no son las más apropiadas. Como consecuencia tendremos una vida básicamente de angustia. Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros percibimos el afecto y el amor de los padres para lo que va a ser nuestro desenvolvimiento en el futuro. Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente que viene a las consultas o que se siente mal o que está enferma o que tiene problemas, ha tenido básicamente algún problema de este tipo, de algún desorden afectivo y experimenta algún tipo de dependencia afectiva, con lo cual en vez de poder amarse a sí mismo, lo que hace es buscar el amor afuera de sí mismo, en otras personas, en los padres, en la pareja, en los hijos, con la consecuencia de una vida totalmente ingrata. Según esta psicóloga, hay algo muy interesante que le llama la necesidad neurótica del afecto. Es como que el necesitar ser querido se transforma en una obsesión porque al no haber recibido lo que tenemos que recibir de niños, entonces después necesitamos de alguna manera obsesiva ser queridos. Y es una de las necesidades neuróticas que se manifiesta como la idealización del amor en todos los aspectos de la vida o en distintos terrenos de la vida.
la persona experimenta una profunda necesidad de recibir afecto y se resiente ante todas las muestras o pequeñas muestras de indiferencia o rechazo. Es muy, pero muy importante la experiencia que vive con los padres, con los maestros, con los compañeros. Por eso es tan dañino las conductas que tienen los niños a veces hacia los otros niños, que gente que se trauma se resiente mucho porque es apartado de los grupos o porque se les pone un mote o porque se burlan de ellos. Entonces, básicamente una persona que tiene esta necesidad neurótica de afecto, lo que va a hacer es tratar de complacer a todas las personas que lo rodean para ganar su afecto, que es lo que en definitiva está buscando porque no lo ha recibido en su momento. Es como que cuando nacemos tenemos en el pecho, en el corazón, un cuenco vacío que necesitamos llenarlo con el afecto de los padres, que si no lo llenamos en la primera infancia, con nuestros seres queridos, con nuestros padres y las personas que nos rodean, y ese cuenco nos queda vacío, es como que tenemos que andar toda la vida buscando que alguien nos llene ese cuenco, y buscamos el amor de la pareja, de otros, de los padres, o estamos haciendo mérito permanentemente, haciendo sacrificios o acciones de todo tipo para lograr que alguien venga y nos llene ese cuenco. Porque nosotros mismos no somos capaces de llenarlo o hemos experimentado esa carencia. Entonces, es muy importante este concepto para entender que la necesidad de afecto hacia nosotros mismos es lo primero que necesitamos. O sea, más que nos quieran otras personas, necesitamos querernos a nosotros mismos para estar en equilibrio, para estar realmente armonizados con nuestro ser. Cuando una persona realmente se quiere a sí mismo, se ama a sí mismo, se valora a sí mismo, se acepta, entonces básicamente está en armonía y no necesita, no es que no nos guste que nos quieran los demás o que no lo apreciemos o que no nos venga bien, pero no lo necesitamos. Una persona que se ama a sí mismo no necesita del amor de los demás para realizar su vida, para hacer lo que tenga que hacer en su vida. Entonces, es importante que sepamos cómo se va construyendo este personaje y cómo se crea este muñeco y a partir de qué. Y es muy simple. Nosotros al nacer estamos en una condición de carencia, no como seres totales que somos, sino en el desenvolvimiento, en el desarrollo físico, mental y emocional, ¿no es cierto? Entonces esa personalidad, ese yo, ese ego, ese cuerpo físico, esos cuerpos que tenemos, apenas llegamos a esta existencia, están en desarrollo. Al estar en desarrollo no dependemos de nosotros mismos, sino que estamos dependiendo de otras personas, dependemos de nuestros padres básicamente, de que nos den lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, desde esa pequeña primera edad, primera infancia, ahí es donde empezamos a construir ese muñeco, ese personaje, y nos empezamos a identificar con él. Y después nos olvidamos de que era una construcción y que no somos nosotros realmente, sino que es un personaje que hemos construido. Y que lo hemos construido copiando a los demás, copiando a nuestros padres o haciendo las cosas que ellos nos indican que tenemos que hacer para que nos quieran. Entonces nuestra madre nos va a dar el pecho si nosotros nos gritamos, o nos va a decir que no lloremos, o que nos portemos bien, o nos van a ir diciendo que el nene es bueno y para que la mamá lo va a querer si el nene es bueno. Entonces si tenemos ganas de tener un comportamiento espontáneo, de gritar, por ejemplo, nos vamos a reprimir el deseo de gritar porque a la mamá no le gusta que gritemos y tenemos que agradarle a ella porque es ella la que nos está dando la subsistencia, el alimento, o lo que necesitamos para desarrollarnos. Entonces de esa manera vamos construyendo
una imagen de un personaje que no somos nosotros, sino que es el personaje que los demás quieren que seamos. Y en ese personaje todo lo que es reprobable para los que nos quieren y los que están alrededor y los que son nuestros proveedores, por decirlo así, de lo que necesitamos, todo lo que ellos repudien nosotros lo vamos a reprimir de nosotros mismos. Entonces si en ese lugar no le gusta a la gente que habla fuerte o que grita, entonces vamos a reprimir el hablar fuerte. Si en ese lugar por el contrario, hay que hablar fuerte porque a todo el mundo le gusta hablar fuerte, entonces vamos a hablar fuerte, aunque no sintamos el deseo de hacerlo, aunque no sea nuestra característica, sino que lo vamos a hacer para que agradar a los que nos rodean y de esa manera poder obtener del grupo lo que nosotros creemos que tiene que ser nuestra lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a reprimir muchas cosas que van a quedar en algo que le vamos a llamar la sombra. Entonces, cuando hablamos del verdadero conocimiento de nosotros mismos, cuando hablamos de conocerse a sí mismo, tenemos que hablar no de ese personaje, porque cuando nos dicen cómo somos o lo que si revisamos ahora lo que hemos escrito, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos escrito en nuestra descripción no somos nosotros, sino que son la descripción de ese personaje que hemos ido creando durante un tiempo o durante mucho tiempo a partir de lo que nos han ido pidiendo los demás para agradarles y que nos den lo que nosotros consideramos que es lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, conocerse realmente, para conocernos realmente, necesitamos observarnos, sin criticarnos, sin juzgarnos, observar el personaje, aprender cómo funciona este muñeco, aprender a no contarnos más las mismas historias, a ser conscientes de lo que realmente está sucediendo, a conocer cuáles son nuestras propias creencias y cuáles son las creencias que hemos recibido de otros, a conocer los pensamientos que tenemos, a reconocerlos, a identificar pensamientos repetitivos, a identificar los patrones de pensamientos repetitivos, los pensamientos recurrentes, porque muchas veces tenemos pensamientos que se repiten y se repiten, o estados emocionales que se repiten y se repiten, y no son nuestros, y sin embargo los adoptamos y los repetimos. Tenemos que conocer esos patrones de pensamiento, esos patrones emocionales, esas formas de reaccionar, esas formas de defendernos de lo desconocido, esas formas de afrontar el miedo o los miedos, las formas que tenemos de reaccionar ante las distintas situaciones, de dónde vienen, cómo las manejamos y, sobre todo, identificar los mecanismos, porque tenemos muchos mecanismos que actúan en forma inconsciente y vienen ya sea de la familia, de nuestro árbol familiar, o vienen de algún lado de la sociedad, de nuestro país, de nuestra comunidad. Entonces, conocernos a nosotros mismos no es conocer esa descripción o ese muñeco, ese personaje. Conocernos es aprender cómo funcionamos, cómo son nuestros pensamientos, de dónde vienen, cuáles pensamientos o cuáles creencias son nuestras propias y cuáles son de otros, cuáles son los juicios que nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos a los demás y de dónde vienen, cómo reaccionamos ante los demás, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras formas de comprar el amor o el aprecio de los demás, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las mentiras que nos decimos, cuáles son los aspectos negativos que hemos reprimido para no ser castigados o no ser rechazados por el grupo al cual queremos pertenecer o para recibir el amor de los demás que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de conocerse a nosotros mismos, hablamos de todas esas
conocer todos esos aspectos y no solamente conocer una descripción o lo que creemos que somos, como un enunciado, como una descripción, como un perfil de una red social. Entonces los animo a trabajar sobre eso toda la semana, a estar atentos a las formas de pensar, a las formas emocionales, y estar atentos a todo eso para conocerse realmente. Y esa es una práctica y un trabajo que lo vamos a hacer siempre, porque siempre vamos a estar, o casi siempre durante mucho tiempo, vamos a estar observándonos y viendo qué cosas son nuestras y qué cosas no son nuestras. Entonces los animo a buscar dentro de ustedes y a observarse especialmente día a día y comenzar a analizar, o más que analizar, a observar de dónde vienen y cuáles de todos esos pensamientos, patrones, emociones y formas de reaccionar y miedos son nuestros y cuáles no, y a cuáles vamos a aceptar y vamos digamos, a corroborar que lo adquirimos y cuáles no. Bueno, muy bien. Seguiremos más adelante, nos vemos en la próxima.